En 2050, la humanidad se enfrentará con un reto sin igual. El planeta deberá alimentar a 9.000 millones de personas. La demanda requerirá un 50% de aumento de la producción de cereales y la duplicación de la carne. Hoy, en DEF TV, ¿estamos preparados para una crisis de alimentos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que es, especial para mí porque me estoy reincorporando a DEF luego de haber dado a luz a mi hija Emilia. Así que voy a aprovechar para agradecer muy especialmente a todo el equipo de DEF por su paciencia, por su contención durante este momento tan especial de mi vida. A toda la gente del canal también por esa bienvenida tan cálida que me dieron hoy. Y por supuesto a ustedes, gracias por la paciencia y a Tomás Bulat, que me reemplazó, por supuesto. Bueno, el tema del programa de hoy ha sido una temática que implementamos en DEF, que siempre estamos buscando aquellos temas que van a formar parte de la agenda internacional. Modestia aparte, recuerdo que fuimos uno de los primeros programas que trajo sobre el tapete una problemática de la que hoy está hablando todo el mundo, que tiene que ver con la crisis de los alimentos y ver a futuro también qué va a ocurrir con esto, ¿no? Hoy hay una gran parte de la población mundial que sufre de hambre y el panorama parece ser muy desolador. Vamos a hablar de este tema y el panorama futuro, ¿qué se viene? Vamos a ver el informe. En 2050, la humanidad se enfrentará a un reto sin igual. El planeta deberá alimentar a 9.000 millones de personas, 2.000 millones más que las actuales. La demanda requerirá un 50% de aumento de la producción de cereales y la duplicación de la de carne. Tomando como base el año 2006, la demanda de comida aumentará un 70%. ¿Estamos preparados para una crisis de alimentos? Los precios de los alimentos son siempre una amenaza para el progreso y la estabilidad de los países. Y ahora que los precios del petróleo van al alza, los de los alimentos también. En un reciente informe, el Banco Mundial advirtió que el aumento en los precios de los alimentos del último año es la mayor amenaza para los pobres del mundo. En 2010, estos precios llegaron a su pico más alto de los últimos 30 años. According to our research at the World Bank, the recent food price hikes have thrown another 44 million people into extreme poverty. I feel we've now entered a danger zone. National food security issues are becoming a global food security issue. This is a challenge for the world. Almost 1 billion people are going to bed hungry. We need collective action to try and boost agricultural productivity, to improve distribution, so that those who don't have access to food can get access to improve their food security. Las causas de la espiral de precios tienen múltiples orígenes. El cambio climático, que provocó sequías, inundaciones y malas cosechas, llevó a los gobiernos a restringir las exportaciones y aumentar las importaciones de granos según sus necesidades. Pero sin lugar a dudas,
Una de las principales causas del aumento de los precios es la mayor demanda mundial con el crecimiento demográfico de China, India y el sudeste asiático y la creación de una clase media urbana que consume mejores alimentos. The United Nations is warning there'll be no relief from the rapidly rising price of basic foodstuffs. It says countries like China and India are behind the soaring demand and costs. A country that so successfully exported its own cuisine is now enthusiastically adopting Western food. And when 1 billion people start to change their habits, the world had better watch out. Fast food, dairy products, meat in a country once largely vegetarian. And it's not just the shiny hamburger joints. Traditional food, too, now involves more meat, more fat, just more. Por primera vez desde que la Revolución Verde provocó un salto cualitativo en la agricultura, el rendimiento en los cultivos es más lento que el aumento de la población. Para alcanzarlo, el rendimiento del arroz y del maíz tendrá que aumentar un 50% y el del trigo deberá duplicarse. In my opinion, the best solution to the food price crisis, access to technology. we get small farmers linked into the markets. Price transparency, reducing waste, emergency food reserves, storage capability, the empowerment of small-scale farmers. Reduce the energy costs. La demanda de materias primas ha derivado en una serie de adquisiciones de tierra por parte de los países importadores en territorios donde todavía hay extensiones libres para el cultivo. La mayoría se encuentra en África, un continente en donde millones de personas son sostenidas por programas de las Naciones Unidas contra el hambre. La agricultura comercial es la que ocasiona el 30% de los gases de efecto invernadero. El cambio climático atenta contra la producción de alimentos. Por la creciente demanda, habrá que sembrar más trigo y maíz en los próximos 40 años que todo lo sembrado en los 5 siglos anteriores. Mientras tanto, 1.000 millones de personas hoy padecen hambre. ¿Estamos preparados para la próxima gran crisis alimentaria? Muy bien, y para elaborar este informe nos hemos basado en un trabajo muy extenso y complejo y de distintas aristas que hizo Patricia Lee para la revista DEF. Tenemos el placer de tenerla aquí en el piso con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? Muy interesante tu trabajo, sobre todo mostrando esto, ¿no? Los distintos puntos de vista que convergen, ¿no? Para esta problemática. Cuando hablamos de crisis alimentaria, cuando pensamos en el 2050, ¿cuál es la dimensión de esta problemática, ¿no? Si tuvieras que ponerlo en palabras. En primer lugar, algo que ya está atravesando la humanidad hoy desde el 2008, que es el estallido del precio de los alimentos. Una revista muy importante decía que se acabó la era de los alimentos baratos. Y efectivamente estamos en el momento del precio más alto de los alimentos en los últimos 30 años. Este año, en relación con el año anterior, han subido un 36%. Lo cual ya plantea un drama inmediato, porque hay, como decía el informe, 1.200 millones de personas que no viven con $1,25 por día, es decir, que no tienen 500 pesos para comer al mes, lo cual da una dimensión de la catástrofe. Y que van a necesitar más, ese es el panorama, ¿no? Exactamente, y si a esto le agregamos que de aquí al 2050 vamos a tener 2.000 millones de personas más, son 3 veces la India, 3 Indias que tenemos que alimentar. En un mundo en que se acabaron los alimentos baratos y en el cual hay una serie de problemas que inciden en la producción de alimentos y en el aumento del precio. Claro, porque vemos, está el factor económico que es muy importante, que incide de una manera rotunda en esta problemática, pero también tenemos otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, el cultural. Tanto en la China como en la India, este acceso, ¿no es cierto?, a una vida diferente, de más comodidades, también ha variado su alimentación, su demanda. Claro,
Hay dos tipos de problemas. Uno, desde el punto de vista de la demanda de los alimentos, que es en primer lugar el crecimiento de la población mundial, pero el que mencionas, y es el cambio de la dieta. Porque hasta ahora más o menos el 56% de la dieta era basada en las cereales y ahora y 20% en la carne, y eso va a variar en los próximos años y va a ser 46% cereales y 30% más o menos la carne. Es decir, que se va a una exigencia de la producción mundial de alimentos muchísimo mayor. Por ejemplo, para que tengas una idea, para producir 1 kilo de maíz se necesitan 1.000 a 2.000 litros de agua. Y para producir 1 kilo de carne se necesitan 16.000 litros de agua. Claro, y cuánto maíz también, ¿no? Para ir alimentando esas cabezas de ganado. ¿Cuáles son los otros factores que reconociste? Por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Que también tiene una incidencia en bueno, el rinde que tienen las cosechas y aumenta también el problema. Claro. Hay un primer problema que es hasta qué punto llegará el rendimiento de las plantas en sí mismo. Esto es un problema científico que, bueno, la producción y la técnica deberán resolver. Pero porque el rendimiento ha venido bajando y está un poco por debajo del promedio del crecimiento de la población. Pero el otro problema son los problemas creados por el hombre, por la irracionalidad económica, como el cambio climático. Se calcula que cada grado que sube la temperatura global se pierde un 10% de rendimiento de la producción mundial de alimentos o de las cosechas. Y se producen fenómenos como los del año pasado, en los cuales, por ejemplo, Rusia perdió el 40% de la cosecha de trigo, que es uno de los grandes productores mundiales, por las enormes sequías y los incendios que hubo. Al mismo tiempo, se calcula que por el aumento del nivel de los mares, por el problema del calentamiento global, puede llegar a inundarse, por ejemplo, el delta del Mekong en Vietnam, que es el segundo productor de arroz del mundo, a inundarse una buena parte de Bangladesh y inundar los campos de arroz, que son uno de los 4 cultivos fundamentales de la humanidad. Entonces, bueno, la gente, claro, se estará preguntando también qué pasa, ¿no? Con la disponibilidad de tierras en el mundo. Veía ahí dentro de tu artículo en la revista DEF hay una infografía muy interesante donde muestra dónde se ubican las tierras que todavía podrían haber cultivos, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, la mayor extensión es el África subsahariana, donde no podemos imaginar que pueda haber cultivos. ¿Qué pasa con esas tierras disponibles, incluso las que son fértiles? ¿Cuánto alterarían, ¿no? El equilibrio, el poco equilibrio que queda en el mundo, en el ecosistema, si se vuelven tierras cultivables? Claro, hay unas franjas de tierras que todavía están disponibles, se calcula, algunos dicen que es el 30% de la tierra arable o cultivable mundial y otros dicen que es menos, que es 10-12%. Pero esas tierras están o en el centro del África o en Argentina y Brasil, lo cual provoca en primer lugar una lucha por la tierra y por las compras, por las posesiones de tierras para producir alimentos y en segundo lugar también coloca una tremenda presión sobre estos sistemas económicos y ecológicos para producir, para lograr que logren suplir esta gran demanda mundial. Pero además de eso están otros problemas como el problema del agua, porque quizás es el problema más grave y más limitante de la producción agrícola, debido a que la humanidad consume más agua de la que debería consumir en un año y por lo tanto esto lleva al agotamiento de los acuíferos, de los grandes ríos y esto puede llegar a tener problemas terribles, por ejemplo, para la India, para China, en donde los grandes ríos, el río Amarillo, el Yangtze, el Indus, el Ganges, están quedándose cada vez más sin agua, lo cual puede llegar a producir una catástrofe alimentaria muy grande. Bueno, esto que decís es un tema que hemos tocado en distintos programas de DEF, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro país? Que nos va a colocar en una situación estratégica, bueno, tan importante, ¿no? El hecho de tener estas tierras, de tener las reservas de agua. Cuando vos analizabas esta crisis alimentaria futuro, ¿llegaste, por ejemplo, a poder imaginar una guerra por los alimentos? Y bueno, es parte, hasta ahora lo que estamos viendo son grandes conflictos sociales, grandes revoluciones. La caída del gobierno de Mubarak en Egipto fue ocasionada porque hubo un aumento de una inflación del 18% en el precio de los alimentos. Lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en todo el Medio Oriente son descontentos tremendos y